Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Em, Vamos a continuar donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? La clase pasada estuvimos trabajando, bueno, ya en las dos clases anteriores estuvimos trabajando en lo que son em, estas cuestiones del método de inducción matemática y a partir de este momento nosotros trabajamos al final lo que son el coeficiente binomial, ¿sí? Y demostramos dos propiedades, ¿no? O desarrollamos dos propiedades. En todo caso, lo que resta ahora es ver el teorema del binomio, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto que hemos estado trabajando anteriormente? Toda esta parte de inducción matemática, sí, nos lleva a esto, que es el teorema del binomio. Hay mucho más que se le puede exprimir a esta parte, ¿no? Porque lógicamente tiene que ver con sumas y de las sumas podemos pasar a las series y de las series podemos pasar a la convergencia de series, podemos pasar a varias cosas que se pueden asociar a las sumas. También podemos utilizar todos estos factores en aspectos de probabilidad. En un inicio con las cuestiones de conteo, ¿sí? De ordenamiento que también se manejan en todo lo que tiene que ver con probabilidad, pero pues lógicamente eso no es tema de este curso, ¿no? En este contexto pues nada más nos remitimos a ver algunas cuestiones que vamos a utilizar posteriormente para hacer algunas demostraciones, ¿no? En este caso, este es el teorema del binomio, ¿sí? El más conocido pues es el de x más y todo a la n, ¿no? O sea, el binomio al cuadrado. Otro que hemos desarrollado también es el binomio al cubo, ¿sí? Pero ya de ahí en adelante, pues nos vamos generalizando. Entonces, en este caso, pues tenemos esta representación de lo que es el teorema del binomio y la demostración de este teorema se hace por inducción. Así que, pues usando la, la definición de inducción matemática, haremos la demostración, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es asociar esto recordando cómo utilizábamos el principio de inducción. Era demostrando para uno, suponiendo para m y demostrando para m más 1, ¿no? Bueno, entonces si tomamos para 1, ¿qué obtenemos? Aquí donde nos tenemos que fijar que es que en n igual a 1 o en m igual a 1, ¿sí? Esto va a implicar que x más y a la n es igual a x más y, ¿no? Entonces, pues lógicamente, o a la 1, y lógicamente, pues esto ya sabemos que es x más y. Entonces, pues hasta aquí no hay más que ver en cuanto a esta parte, ¿sí? Ahora tenemos que desarrollar la suma para ver las equivalencias, por supuesto. Entonces, la suma, como nos la presentan, es la suma de k, que va de 0 a n, con n en k, ¿sí? O sea, la combinación las combinaciones de n en k con x por n menos k por y a la k. ¿Sí? Esto, sustituyendo lógicamente los valores de la suma, pues nada más tenemos un término,
¿sí? Bueno, dos términos en este caso. ¿Cuáles son esos dos términos? Los términos es 1, 0, ¿sí? Porque la suma va de 0 a 1, ¿sí lo ven? Entonces aquí sería x con n igual a 1, ¿sí? Menos 0, que es el valor de k, ¿sí? Y y a la 0, ¿sí? Y esto es más 1, o sea, las combinaciones de 1 en 1, de x a la 1 menos 1, ¿sí? Por y a la menos 1. Por y a la 1, perdón. Y esto lógicamente, pues es y a la 0 es 1, ¿sí? En este caso, x a la 1 es 1. La combinación de 1 en 0 me da 1, ¿sí? Por definición. La combinación de las combinaciones de 1 en 1 me da 1 también. Y x a la 0, que sería esto, me da 1, me da también y a la 1, pues es y. Entonces es x más y. Entonces sí se cumple, ¿no? Para el caso de cuando tenemos y igual a, perdón, n igual a 1. Vamos ahora entonces por hipótesis de inducción, ¿sí? Entonces, por hipótesis de inducción matemática, suponemos para m, ¿sí? Igual a n. Esto va a implicar que x más y a la n, o a la m en este caso, es equivalente a la suma de k que va de 0 a m, ¿sí? De m, de las combinaciones de m en k, ¿sí? De x a la n menos i por y a la i, o y a la k, perdón. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bien. Bueno, esto es, suponemos, para m, ¿no? Entonces, nada más recordemos que se prueba, no es que se demuestre, se prueba para 1, se supone, ¿sí? Eso es lo que nos dice la hipótesis de inducción, se supone que si tenemos el valor de m más 1, entonces hay un m antes, ¿sí? Entonces, tomamos m y ahora tenemos que mostrar que para m más 1 también se cumple. Bien, entonces, vamos a verificar, ¿sí? Por verificar que se cumple para m más 1, ¿sí? Entonces, tenemos x más y, ¿sí? Por m más 1. Esto pues lo podemos ver como x más y, ¿sí? Por x más y a la n, a la m, ¿sí? Esto pues lógicamente va a ser equivalente a x más y, ¿sí? Sustituyendo este término por este, que sería equivalente a este, que es exactamente lo mismo, por hipótesis de inducción, vamos a tener este multiplicándose con la suma que va de k en 0, ¿sí? A m, por las combinaciones de m en k, ¿sí? Por x a la n menos, en este caso a la m menos k, a la m menos k por y a la k. Bien, hasta aquí nada nuevo, ¿no? Entonces aquí déjenme corregir, por favor, déjenme corregir, que aquí sería m, no n.
m menos k. Ahora sí. Para que no se preste a dudas, ahí nada más era la corrección de ese término. ¿Qué podemos hacer aquí, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? Si se dan cuenta, esto está multiplicando a este bicho, ¿sí? A este bicho. Entonces, este es un término, es un solo término. Así como tal, es un solo término. Digo, es una suma, pero dentro de esta misma suma la podemos ubicar como un término, nada más, un solo número, ¿sí? O un valor en los reales, dado que tiene variables. Entonces lo tomamos como un valor en los reales y lo vamos a multiplicar dentro del x más y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que procede a hacer? Pues nos va a quedar lo que sigue. Nos va a quedar x, ¿sí? Por la suma de k igual a 0, ¿sí? A la m por las combinaciones de m en k de x a la m menos k, ¿sí? Por y a la k. Y esto es más y por la suma de m, perdón, k, por la suma de k que va de 0 en m, ¿sí? De las combinaciones de m en k por x a la m menos k por y a la k, ¿sí? En adelante me voy a tomar la libertad de no poner los valores en las sumas, o sea, estos de aquí, ¿sí? Los voy a poner al final. Vamos a suponerlos. De momento, igual y si los pongo porque van a jugar un papel importante ahorita en la demostración de estar recordando. Em, ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, lo que sigue en este momento es, si se dan cuenta, tenemos X y tenemos Y en estos casos, ¿sí? Tenemos una suma, ¿sí? Y por las propiedades eh, en ambos casos, por propiedades de los reales, podemos introducir la suma dentro eh, dentro de la suma misma, valga la expresión, ¿no? Eh, Esto ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Probamos esto. Ahora, ¿cómo quedaría? O sea, cuando ponemos dentro del producto, o sea, dentro de una suma, en este caso, a X y luego en el otro sumando ponemos a Y, ¿cómo quedaría, jóvenes? O sí, ¿cómo quedaría la suma? Algo que tenemos que ver es que, pues lógicamente, vamos a añadir un término dentro de este contexto, ¿no? ¿Sí? Porque ese es el término que me interesa. Las combinaciones de m en k de x a la m menos k por y a la k. Lógicamente, x va a entrar, ¿sí? Y se va a mover con estas x. Lo mismo para y acá, ¿sí? Entonces se va a combinar con esta. ¿Cómo quedaría? Bueno, la forma en la cual la tenemos que ubicar es de la siguiente manera. Es la suma, ¿sí? De x, perdón, de k, que va de 1, perdón, de 0 a m, ¿sí? De las combinaciones de m en k por x a la m menos k más 1, ¿sí? Este la tengo que ver como un solo término, m menos k. A m menos k le estoy agregando un término, ¿sí?
Y y a la k pues queda tal cual porque no estamos introduciendo, en este caso en el primer sumando, una y, sino estamos introduciendo una x. Por eso se ve afectado el factor del exponente. En el otro caso tenemos la suma, ¿sí? De k que va de 0 en m, igual las combinaciones de m en k, ¿sí? De x a la m menos k. Esta no sufre ninguna transformación porque pues no está afectando a la x, pero sí a la k, a la y, que sería k más 1. ¿Sí? Entonces es importante darnos cuenta, nada más aquí, en esta parte, esto lo veo como un solo término, ¿sí? No me afecta a los dos, está sumando una x a todo esto que está aquí. Entonces nada más le ponemos más 1, ¿sí? Nada más. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, ahora tenemos que afectar de alguna manera los valores que tenemos aquí, m y m, para ponerlos m más 1, m más 1. ¿Cómo le haríamos? Esto es con el propósito de alguna manera, eh, tener este mismo término como estaba acá arriba y este mismo término como estaba acá arriba, pero modificando esto de aquí. Y ese es el proceso que sigue. Bueno, veamos. Aquí vamos a usar una propiedad que se llama la propiedad del reloj. No la hemos demostrado, sí, la van a demostrar ustedes en la tarea. ¿Sí? No es tan complicado, simplemente hay que usar las propiedades de la suma, ¿sí? Y que es lo que nos dice esta propiedad del reloj. Así se le llama. Propiedad del reloj. Se afirma entonces que la suma que va de i de 1 a n, ¿sí? De ahí es equivalente a la suma de i, que equivale a 1 más k, más k por n más k, ¿sí? De a la i menos k. Tomando esta regla, ¿sí? Así es como nos la pintan, tomando esta regla o esta propiedad, al usarla, ¿sí? En el segundo sumando, que sería este de aquí, ¿sí? Al usarlo en ese sumando, haríamos lo siguiente. Entonces, tenemos la suma de k que va de 0 a m, ¿sí? De las combinaciones de m en k por x a la m menos k por y a la k más 1, ¿sí? Esto, usando la propiedad del reloj, solo, esto es para cualquier k, ¿sí? A ver, déjenme explicarles nada más lo que vamos a hacer. Añadir un valor no es nada más añadir k, es añadir cualquier valor. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos añadir cualquier valor k en los enteros, ¿sí? De tal forma que puede ser el 2, el 3, el 1, el 5, el 12, o sea, puede ser cualquier término. En este caso vamos a agregar el 1, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo afectaría esto? Sería la suma de k que va de 0 más 1, ¿sí? Sustituyendo k, bueno, en este caso sería j, vamos a tomarlo así como j igual a 1, sustituyendo k por 1, ¿sí? Porque aquí ya estoy usando el valor de k. Entonces tomo j igual a 1, lo sustituyo aquí, y esto sería m más 1 también,
¿sí? Y afectando también a los términos dentro de la, sería m por k menos 1, ¿sí? Por la forma en la que tiene el subíndice aquí, ¿sí? Me está afectando aquí y es lo mismo que k en este caso, ¿sí? Entonces, aquí se puede prestar a confusión, pero ubíquense, esto es la suma para el binomio, ¿sí? Esto es una definición, ¿sí? Entonces, ubiquémonos nada más en ese contexto, por favor, para que no piensen que esta k es la misma que esta, ¿sí? Esta k es la i que está aquí, no esta, ¿sí? Podría haberle puesto k'. De hecho, podemos hacerlo. Vamos a ponerle k' para que no piensen que sea la misma. Ahí está, ya. Ok. Bueno, en ese contexto, al agregar 1, ¿sí? En los subíndices y en el superíndice de la suma, ¿sí? Aquí y acá. En esta parte, que sería tomando los valores dentro de la suma, ya para AI, ¿sí? En este caso sería menos K, pero aquí sería menos 1, porque estoy sustituyendo J o K', ¿sí? Por 1, ¿sí? En este, adelante, ¿quién iban a pedir la palabra? No, disculpe, me equivoqué. Ok, muy bien. Bien, bueno, continuando con esto, ¿sí? ¿Qué más me va a afectar? Me tiene que afectar, ¿sí? A la Y, a la X y a la Y. ¿Por qué me va a afectar? Porque yo tengo X por M, ¿sí? Y a quien se lo estoy agregando es al valor de K. Y ese sería menos, ¿sí? K menos 1. Así. Si lo agrego acá, que sería afectando a esta K y a esta, también va a afectar a esta, ¿sí? En este contexto, vamos a tener a Y, ¿sí? Por K menos 1 más 1. Entonces ya aquí ya lo pudieron haber empezado a ver. Esto sería equivalente a la suma de K que va de 1 a M más 1, ¿sí? De M, perdón, por las combinaciones de M de K en menos 1, ¿sí? Por X a la M menos K más 1, ¿sí? Me da menos K más 1 porque pues estamos multiplicando el menos de aquí por esto de acá, ¿no? Entonces por eso me da esos valores. Y por Y, permítanme un momento. Y multiplicándolo por Y, ¿sí? A la K, ¿sí? Porque este de aquí menos con este de acá, pues me da 0, ¿no? Entonces por eso queda ese resultado. En este contexto, pues me quedaría esta parte. Ahora, por otro lado, ¿qué le pasaría al primer sumando? ¿Sí? A este de aquí. Este ya lo operamos. Tenemos que usar realmente aquí la propiedad de reloj, esta que estamos ubicando acá. También para para el primer sumando. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto ya tiene la forma, ¿sí? Que esto de aquí, ¿sí? Esos dos factores eran los que yo quería afectar en primer lugar. Ahora, tenemos que seguir modificando la suma, ¿no?
¿Qué procederíamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a continuar. Déjenme subir esto. Vamos a ponerle entonces por otro lado. Vamos a tener la suma de I, o más bien de K, que va de 0. A ver, ¿no? Continuaríamos con este esquema del... O sea, continuaríamos con, con la misma suma. O sea, no hemos pasado a la suma, a la primera suma, sino que continuamos con la eh, el segundo sumando y continuamos su transformación. ¿Sí? ¿Qué le haríamos ahora? Bueno, lo que le vamos a hacer ahora es retirarle un término. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Bueno, quedaría de la siguiente forma. N, M a la K, ¿sí? Por X a la N a la M más 1 menos I por Y a la I, o más bien a la K, ¿sí? Esto es más M, o sea, las combinaciones de M en 0, ¿sí? Porque estamos retirando un término, de X a la M más 1 menos 0, ¿sí? Porque es el valor de K el que está siendo afectado, entonces Y a la 0. Y eso tiene un propósito, ahorita lo vamos a discutir. ¿Sí? Entonces me quedaría esto de la siguiente forma, me quedaría X a la M más 1, ¿sí? Que sería el término, o más bien las combinaciones de M en 0, perdón, y multiplicando por X a la M más 1, ¿sí? Esto más la suma que va de K, que va de 1 en M, y que sería N a la K, ¿sí? Por X a la M más 1 menos I por Y a la I, o más bien Y a la K. Por otro lado, tenemos otro factor que sería la suma y la suma que va de K, que va de 1 a M más 1, ¿sí? Que son las combinaciones de M de N menos I menos K por X a la M más 1 menos K, ¿sí? Por Y a la K. A este le vamos a retirar un factor. ¿Cuál sería? Le vamos a retirar el factor de
la suma, ¿sí? Que va de K que va de 1 a N. Déjenme ver. M. Las combinaciones de M en aquí. Perdón, jóvenes, déjenme hacer una corrección. Aquí sería K menos 1, ¿sí? Y aquí también sería M, K menos 1, ¿sí? Por X a la M más 1 menos K por Y a la K. Y esto más las combinaciones de M en M más 1 menos 1, ¿sí? Y esto multiplicado por X a la M menos 1, ¿sí? Menos M más 1, permítanme, M más 1 por Y, si lo voy a poner un poquito más abajo, por M más 1. Cuando extraemos este factor que estamos poniendo aquí, ¿sí? Lo extraemos con el término M más 1 que estaba acá. ¿Sí? Y afecta directamente a todos los términos, ¿no? Entonces, es por eso que queda de esta manera. Ahora, ¿a qué es equivalente a esto? Esto es equivalente a la suma, ¿sí? De K, que va de 1 en M, de las combinaciones de N, perdón, M, de K menos 1, ¿sí? Por X a la M más 1 menos K por Y a la K igual a perdón, más las combinaciones de M en M por Y a la M más 1. Sí, porque si se dan cuenta, pues esto me da 0 con respecto a esto. ¿Sí? Y aquí sería más M más 1, ¿sí? Menos K, que sería M más 1. Por eso me da 0. Entonces, y por eso me quedaría este término nada más, que sería Y a la M. Entonces, y pues bueno. Ya con todo esto, juntando los dos términos, ¿qué es lo que tenemos? X más M, perdón, más Y a la M sería equivalente a las combinaciones de N en 0, ¿sí? De X a la M más 1 más la suma de I que va de 1 a N, ¿sí? De N, o más bien, perdón, de M, aquí es K, las combinaciones de M en K
¿sí? Por X más M más 1 más K, menos K, perdón. Por Y a la K. Y esto es más la suma de K que va de 1 en M, ¿sí? Por las combinaciones de M, K menos 1, de X, M más 1 menos I, menos K, ¿sí? Por Y a la K. Más, ¿sí? Déjenme subir esto un poco más. Más, las combinaciones de M en M por Y a la M más 1. Sí, aquí ya estamos juntando los dos sumandos. Ahora, tenemos sumas semejantes, ¿sí? Con los mismos términos que van, o sea, son M términos que van de 1 a M, ¿sí? Lo único que va a variar es qué cosa va a variar esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues van de 1 a M, de 1 a M, y aquí en el caso de X, M más 1 menos K por Y a la K es equivalente a esto, ¿no? Entonces son términos semejantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a extraer de las sumas esto y esto como términos semejantes y nos quedaría de la siguiente forma, o sea, sería equivalente todo esto a, nuevamente, a las combinaciones de m en 0, ¿sí? De x a la m más 1, ¿sí? Esto es más la suma de k que va de 1 a m, ¿sí? Por las combinaciones de m en k más las combinaciones de m en k menos 1, ¿sí? Y esto multiplicado por x a la m más 1 menos k por y a la k. Estamos aplicando la propiedad distributiva en este contexto, ¿sí? Aplicar la propiedad distributiva, perdón, aquí va el paréntesis. Aplicando la propiedad distributiva afecta a los dos sumandos, a este y a este, ¿sí? Entonces, lo que sacamos son los términos semejantes de toda la suma. Entonces, al sacar toda la suma, lo único que me queda es esto y esto dentro de los dos sumandos. Al extraer todo eso dentro de una suma, pues me queda esta parte de aquí, ¿sí? Pero también me falta el último término, ¿cuál? Este de aquí. Entonces me falta nada más añadir lo que serían las combinaciones de m en m, ¿sí? Por y a la m más 1. Ahora, ¿esto a qué es equivalente? Aquí podemos matar dos pájaros de un tiro, pero lo voy a hacer en los dos pasos que conlleva esto, porque si me brinco un paso, a lo mejor se pueden confundir un poco. Bien, ya demostramos en la clase pasada, ¿sí? Que las combinaciones de m más, o más bien que serían así, las combinaciones de n más 1 en k más 1, tal vez lo recuerden, es equivalente a las combinaciones de n en k más las combinaciones de n en k más 1. ¿Sí? Esto lo hicimos la clase pasada.
No es exactamente lo mismo aquí, ¿sí? Pero el resultado que nos da es el siguiente. Entonces déjenme ponerlo aquí. Vamos a tener primero este término que serían las combinaciones de m en 0, ¿sí? Por x a la m más 1, ¿sí? X a la m más 1, más la suma de k más, perdón, ¿cuál k más 1? K que va de 1 a m de las combinaciones de m más 1. Esto sale exactamente equivalente, o sea, esto es equivalente a esto, ¿sí? Y esto sale exactamente como lo hicimos acá, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí nada más hay m más 1, aquí hay k más 1 y aquí hay k más 1. En este caso hay un k menos 1. Nada más hay que ajustar un poquito el trabajo, ¿no? Ahí, pero es equivalente. Y se ajusta exactamente con esta propiedad de las combinaciones. Teniendo eso, pues tenemos x a la m más 1 menos k por y a la k, ¿sí? Y todo más, ¿sí? M, o sea, las combinaciones de m en m por y a la m más 1. Bueno, y en este contexto, como podemos observar, esto de aquí lo vamos a introducir a la suma y esto de acá lo vamos a introducir también a la suma. Este factor de aquí va a afectar a esto, ¿sí? Porque vamos a introducir un término que tiene como parte de la combinación al 0, ¿sí? Entonces su término en particular aquí es el 0 de la suma, o sea, partimos del primer número que se puede decir desde esta perspectiva, que es el 0, ¿sí? Para que quede k igual a 0. Este lo introducimos de tal manera que entonces afecte este valor para que quede m más 1. Pero aquí hay un pequeño detalle, ¿sí? Porque si se dan cuenta tenemos en la parte superior de la combinación m y aquí tenemos m y aquí tenemos m. Y para poder introducir ahora sí que estos sumandos a la suma en general necesitamos que sea m más 1. Ahora, ¿cuál es la condición aquí? Algo que tenemos que tener en cuenta es que m, ¿sí? O sea, las combinaciones de m en 0 es igual a 1, ¿sí? Pero también las combinaciones de m más 1 es igual a 1, ¿sí? Por otro lado, las combinaciones de m en m es igual a 1. Y esto pues nos lleva a que las combinaciones de m más 1 en m más 1 son igual a 1 también. Entonces, en este contexto que tenemos, bueno, pues aquí simplemente sustituimos estos valores, entonces tenemos las combinaciones de m más 1 en 0, ¿sí? De x m más 1, ¿sí? Más la suma que va de k igual a 1 a m, todavía no, ya iba a decir de 0, en las combinaciones de m más 1 en k, ¿sí? Esto multiplicado por x a la m más 1 menos k por y a la k. Y esto es equivalente al último sumando que sería más, perdón, este no
pues, equivalente sería más m más 1, o sea, las combinaciones de m más 1 en m más 1, ¿sí? Por y a la m más 1. Y ahora sí, al introducir el término, vamos a tener la suma, ¿sí? Que va de k igual a 0, ¿sí? Introduciendo esto de aquí, ¿sí? A m más 1, introduciendo esto de aquí, ¿sí? Y va de las combinaciones, que va de m más 1 en k, ¿sí? Por x en m más 1, ¿sí? Menos k, que es como debe de quedar, por y a la k. Y ya con esto queda demostrado el teorema del binomio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bueno, si no hay más dudas, vamos a pasar a lo que son las funciones. Antes de ponerles las definiciones, vamos a recordar un poco sobre lo que son lo que son las relaciones. Si recuerdan lo que estuvimos trabajando en el contexto de las relaciones, era en particular desde el punto de vista de conjuntos, ¿sí? Era que teníamos un conjunto un conjunto A, ¿sí? Cruz B, ¿sí? Y esto pues lógicamente era el conjunto de los conjuntos A, B eh, en el producto, ¿sí? Tal que A está en A y B está en B, ¿no? Valga la expresión. Pues hasta aquí nada nuevo. ¿Cuál era la condición de esto? Bueno, pues todos los términos se iban a representar como em, pares ordenados, ¿sí? Pero cuando establecimos el criterio de una relación, ¿sí? ¿Qué dijimos? Bueno, tomamos una relación y esta la vamos a ver como un subconjunto de A cruz B. ¿Esto qué iba a implicar? Bueno, esto iba a implicar que era el conjunto de puntos, ¿sí? O más bien no era equivalente, sino que más bien R, la relación, iba a ser el conjunto de los pares ordenados A, B, ¿sí? Tal que, pues, otra vez A está en A y B está en B. Pero con la diferencia de que lo podíamos ver de la siguiente forma. Déjenme hacer una pequeña corrección aquí. Esto lo vamos a ver como A que está en el dominio de R, ¿sí? Y B que está en el rango de R. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo más bien así. R en el rango de R. El rango de R. Lo voy a dejar así. En el rango de R. Tomar el dominio y tomar el rango de una, de una relación, pues no nos quita mucho el sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque las asociaciones que podemos realizar en función de una relación, pues no tiene mucho problema, ¿no? Porque podemos tener los términos de A y de B, ¿sí?
y lógicamente los que se relacionen entre ellos, pues pueden hacer esto. No hay mayor restricción al respecto, ¿sí? O sea, puede haber relaciones de este estilo sin ningún problema, ¿sí? Y esto pues lo pueden ustedes verificar fácilmente, ¿no? O sea, con esto nada más es un ejemplo, o sea, no hay ninguna restricción entre cómo se relacionan. Bueno, sí hay restricciones en cuanto a la definición que tiene la relación propiamente dicha, pero pues puede darse infinidad de relaciones que conlleven distintos tipos de relaciones que pueden hacer este tipo de cosas sin mayor problema. Ay, perdón. Este tipo de cosas sin mayor problema. ¿Qué es lo que les quiero decir? Una función, ¿sí? De alguna manera no va a ser una relación común, va a ser una relación también, pero una relación ¿de qué tipo? ¿Ustedes qué me pueden decir? Si nosotros asociamos relaciones de la siguiente forma, tomamos otra vez términos en el conjunto A y en el conjunto B, ¿sí? ¿Cuál sería el primer problema aquí? A dilucidar, por supuesto. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hay un pequeño detalle entre A y B, ¿sí? Cuando tomamos una relación, no necesariamente A tiene que ser equivalente a B o B equivalente a A, ¿sí? Pero para cierto tipo de relaciones especiales, nosotros nos enfocamos más en aquellas relaciones que pueden ser transitivas, ¿sí? Que pueden ser simétricas, que pueden ser reflexivas o antisimétricas, si recuerdan eso. ¿A qué voy con todo esto? Pues que en su momento definimos que para ese tipo de relaciones íbamos a tomar las relaciones de la forma en la que este sería un subconjunto de A cruz A, ¿sí? Y esto es de suma importancia, porque entonces B va a ser A. Y en este contexto, pues lógicamente vamos a tener una relación que va a relacionarse dentro de un conjunto A, o sea, una relación en el conjunto A, como lo definimos en su momento. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que aquí ya podemos nosotros trabajar con una relación que puede ser transitiva, simétrica, eh, antisimétrica, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es la condición principal aquí? Si ustedes se ubican en este contexto, nosotros cuando desarrollamos una relación más específica en donde un solo término de aquí se relaciona con el de acá, o sea, donde el dominio y el rango, ¿sí? Al identificarlos, nosotros los relacionamos uno a uno, ¿sí? Esto puede llegar a ocurrir, ¿sí? Esto también, esto, esto, esto,
y esto de acá. ¿Qué es lo que están notando entre la relación de arriba y la relación de abajo? Llamemos R y R'. ¿Qué diferencia hay entre R y R'? Suponiendo que estamos en los términos en donde también tenemos A aquí. Supongamos que se puede. Y de igual forma tenemos tenemos el dominio y tenemos el rango. O la imagen. Si se dan cuenta en la parte superior, o sea, aquí en este caso, pues no hay algo que me impida que un valor, ¿sí?, del dominio se relacione con 3 valores del dominio, del rango o de la imagen, ¿sí? No me lo impide. Tampoco se me impide que un valor del rango se relacione con 2 del dominio, ¿sí? Eso para una relación no es nada complicado, no es un problema, pues, valga la expresión, ¿sí? Pero si nos queremos enfocar en otro tipo de relaciones más específicas donde tomamos para cada valor del dominio de la relación, ¿sí?, un solo término del rango, ¿sí? Y aquí no importa si el rango tiene tiene varias conexiones con más de un término del dominio. Lo que sí importa es que cada término del dominio tenga solo un valor al cual asociarse con respecto al rango, ¿sí? No puede pasar esto de acá arriba. Veámoslo más específicamente. Vamos a subir esto un poco más. Y vamos a seguir el mismo ejemplo. Déjenme subir esto acá también. Aquí está. Por ejemplo, tenemos nuestro rango de esta forma y de esta forma, ¿sí? Y aquí tenemos el 1. A ver, déjenme corregir esto un poco. Aquí tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Y por acá tenemos también el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Si nosotros asociamos, déjenme ponerlo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si nosotros asociamos el 1 con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 5, el 4 con el 6, el 5 con el 7 y el 6 con el 8, pues de alguna manera tenemos una relación también, ¿sí? ¿Cuáles serían los términos de este conjunto? Vamos a ver. Nuestra relación sería equivalente pues al 1,3, ¿sí? Coma 2,4
Y así sucesivamente hasta el 6,8, ¿no? Sí, para no ponerlos todos. Entonces, tenemos todo en este contexto, no hay ningún problema hasta aquí. ¿Qué pasa si yo hago lo que sigue? A ver. Entonces, este tipo de relación encaja exactamente con el tipo de relación que mencionamos en la segunda instancia, ¿sí? A un solo término, ¿sí? A un solo término del dominio le corresponde uno del, del rango. ¿Qué pasa si hacemos esto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Igual, pero aquí tenemos este de aquí y este de acá. Y así nos vamos. Y este de aquí con este de acá. Tenemos igual los mismos términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál es el detalle aquí? Que en este caso mi relación va a unirse 1,3, ¿sí? 1,4 y así nos vamos, ¿no? Con el 2,5, 2,5 y nos podemos ir así hasta llegar al 6, que se relaciona con el 7 y otra vez el 6 que se relaciona con el 8. Obviamente esta relación tiene más términos, ¿sí? El detalle aquí estriba en que este se une no con un solo valor, sino se une con dos, ¿sí? Y este también no se une con uno, sino se une con dos. ¿Cuál es el problema aquí, jóvenes? ¿O cuál es el detalle aquí? ¿Esto está mal o tiene algún problema? Lo que estamos viendo es que en este caso dos miembros del dominio se relacionan no con un solo término, sino con dos, es lo que estamos observando, tanto gráficamente como analíticamente, ¿sí? Veamos que se reprima. En este contexto, lo que quiero mostrarles es que esta relación, pues no tiene nada de malo, ¿sí? No tiene nada de malo, va a seguir siendo relación, pero si yo quiero tomar esta relación, ¿sí? Esta, al ubicarla, la voy a poder definir de otra forma y la voy a poder llamar función, ¿sí? Y el único requisito que le voy a pedir a esta relación para que sea función, o sea, para que sea algo diferente a las relaciones o al resto de las relaciones, es que para cada término del dominio le corresponda uno y solo un valor del rango, ¿sí? Y eso es lo que vamos a definir como función. Entonces, vamos a subir esto. Ahí está, van juntas, ¿sí? Una función es un conjunto de pares ordenados de elementos tales que ningunos dos pares distintos tienen el mismo primer elemento. ¿Qué quiere decir esto? Como si nosotros definimos el primer elemento o la primer componente, ¿sí? Acá, esta sería la primer componente en cada caso, ¿sí? Lo que me está diciendo es que tales que
tales que ningunos dos pares distintos tienen el mismo primer elemento. Aquí sí lo tienen, ¿sí? O sea, en la primer componente tenemos una repetición. Entonces, para poderla llamar función, no tiene que darse la repetición en los términos de la primer componente. O sea, no podemos tener en una primer componente el clásico valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos una función, déjenme borrar esto, ¿sí? Como también luego se los pintaban en la tal vez en sus primeras clases de funciones en cálculo de prepa, les decían que la famosa regla de la recta vertical, ¿no? Donde decían, bueno, es que una función no puede ser atravesada por ninguna recta vertical de esta forma. ¿Por qué? Porque pues aquí, si nos damos cuenta, este sería A, ¿sí? Y aquí tendríamos B y C. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En este punto y en este punto tendríamos A, B y también tendríamos A, C. Por eso es que por la definición que nos están dando, esta función, bueno, en esta gráfica, esto no sería una función, ¿sí? Una circunferencia, una elipse vertical, una, perdón, una parábola vertical, una hipérbola vertical, no serían funciones, ¿sí? Pero bueno, eso nada más es un ejemplo. Y como nos dice aquí también, dice, el conjunto de los primeros elementos de los pares ordenados se llama dominio de la función y el conjunto de los segundos elementos rango de la función. Es decir, todos los términos de la primer componente de cada uno de los pares ordenados va a pertenecer al dominio de la función y los segundos términos o la segunda componente de cada uno de los pares ordenados van a pertenecer al rango. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver esto más específicamente? De la siguiente forma. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver o lo podemos escribir como una función f sería definida como el conjunto de los pares ordenados a, b, ¿sí? Que van a pertenecer a R cruz R, ¿sí? En este caso, tal que A pertenece al dominio de F y B pertenece al rango de F. ¿Sí? Esta es la forma en la cual podemos denotar la función. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Qué forma pueden tomar nuestras funciones? Bueno, podemos poner algunos ejemplos muy básicos. Por ejemplo, esta función, conjunto de las x más 2, ¿sí? Tal que x pertenece al conjunto que va de 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esa sería una característica. Otra función, bajo estos mismos términos que estamos determinando, vamos a ponerle g, ¿sí? Sería equivalente a x, tal que tenemos x cuadrada o x al cubo, ¿sí? Más 2x más 2, ¿sí? Y esto tal que x está en R.
¿sí? O sea, X está definida en los reales. Aquí también podríamos poner el dominio, perdón, el rango, ¿sí? Bueno, en este caso lo están omitiendo, pero pues nada más para dar ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Otros ejemplos de funciones que podemos tener a la mano que en esencia podrían hacernos pensar que son funciones en el contexto de los reales tal cual lo estamos definiendo, ¿sí? Que pueden ser funciones en otro contexto, pero en el que estamos trabajando no necesariamente, ¿sí? Les voy a poner dos ejemplos y ustedes me dirán cuál sí y cuál no es función. Entonces, tenemos X, o sea, tenemos este conjunto, y ustedes me dirán si es función X con M, X más B, ¿sí? Y ustedes me dirán, lógicamente, si con X en R y esta otra. XY tal que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 1. Desde el punto de vista de la definición que acabamos de dar, ¿cuál de estas dos sí es función y cuál no? Esta es función, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tomamos a m y a b como valores constantes, ¿sí? X es una variable, ¿sí? Es el único término que varía. Si nos enfocamos en el contexto del segundo conjunto, tenemos X y en ambos casos tenemos, si los vemos como variables o si las vemos como variables, obviamente, dada la propiedad que nos están dando, pues no tenemos una función, ¿sí? Tenemos un conjunto de puntos, ¿sí? No deja de ser un conjunto, ¿sí? Este tampoco deja de ser un conjunto. Pero en ambos casos, en el primero no tenemos una función y en el segundo sí tenemos una función. ¿Sí está claro, jóvenes? Exactamente, Eric, el de la izquierda es una función. Y ya en este contexto, la función f, ¿sí? Se puede reescribir como el conjunto de puntos x, f de x, ¿sí? Tal que x pertenece al dominio de f y f de x pertenece al rango de f. ¿Sí? Ya más específico. En base a esto, ustedes se podrán dar cuenta de la forma en la cual nos enseñan a graficar en la escuela, ¿sí? ¿De qué manera nos enseñan a graficar? Pues nos hacen asociar un punto con otro punto. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos en el plano cartesiano, sí, en el plano cartesiano, ¿sí? R cruz R, ¿sí? Entonces, si nos dicen, bueno, tienes una función y aparte es de X, ¿sí? O de, sí, de A
o x1, veámoslo así. Por acá tenemos x2, por acá tenemos x3, x4, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Podemos tener, por acá tenemos f de x1, f de x2, f de x3 y f de x4, nada más por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando juntamos los puntos, pues obviamente tenemos esto. Algo así. Entonces, esta es la forma en la que nos enseñan a graficar, ¿no? Así de en la prepa. Entonces, pues esto pues, nos podría representar una recta. En este contexto, suponiendo. Algo parecido, ¿no? Podría ser una curva también, una curva o una cosa que haga algo así, y luego así, luego así. Bueno, ahí se puede mover de diferentes formas. Entonces, en teoría, estamos asociando puntos que son de la forma x, f de x, ¿sí? Entonces, una gráfica es el conjunto de puntos que estamos asociando aquí. Entonces, este conjunto lo podemos ver de forma gráfica, como algo como esto. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, no hay mucha... no hay... Bueno, yo me imagino que no hay mucha dificultad. El detalle aquí es que regularmente nos dicen, bueno, una función f de x es tal cosa, ¿no? Y pasamos directamente de definiendo una función, a veces sin siquiera saber lo que es una relación. Y sin siquiera saber que estamos trabajando con un conjunto, ¿sí? Donde f es un conjunto. Y esta f de x está asociada al rango de la función, no al... Digo, tiene que ver con el conjunto, por supuesto, es parte del conjunto, pero no es en esencia la función, ¿sí? Es una representación. Entonces, cuando nos dicen f de x igual a x cuadrada más 3x, por darles un término, ¿sí? Nos estamos refiriendo al aspecto que toma el valor del rango, ¿sí? Una vez que nosotros hemos asociado un valor determinado a x, es decir, un 2, un 0.5, una raíz cuadrada de 2, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que nosotros tomemos como número dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Al asociarlo al f de x, ¿sí? Nos da este conjunto, ¿sí? Entonces, esto que trabajamos es parte esencial del conjunto, pero no es el conjunto tal cual lo entendemos como función. La función que nosotros debemos de tener en mente es esta, que es un conjunto y no esta. Esta nos sirve, ¿sí? Para no hacer tanta escritura, pues, valga la expresión, ¿sí? Pero debemos de estar conscientes de ambas cosas, ¿sí? Usamos esto para facilitarnos el trabajo, pero estamos trabajando acá, ¿sí? Y siempre que nos refiramos a una función, siempre que nos refiramos a una función y veamos esto, debemos de saber claramente que tenemos esto.
porque la mayoría de la gente piensa que una función es esto. Y no, una función es esto. ¿Sí? Esto de aquí. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Y podríamos graficar, en todo caso, podemos sacar varias gráficas, ¿sí? De parábolas, de valores absolutos, ¿sí? Pero aquí les voy a poner unas definiciones que me dan en el Hazer y me las dan como definiciones, ¿sí? Déjenme subir un poco la pantalla, ¿sí? Estos me los dan como definiciones, por ejemplo, esta que es la primera. Si f es una función real de variable real, que es como se debe de entender, entonces la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados, ¿sí? De f considerados como un conjunto de puntos en R2. Esto sería en el contexto de lo que es una gráfica de una función, ¿sí? Es aquí donde nos están definiendo lo que es una gráfica. Entonces nos dicen, tienes un conjunto f, ¿sí? Esta es una función real, una función que toma valores reales. ¿De dónde? De la variable que también es un valor real, ¿sí? Entonces, esto lo van a escuchar muy seguido porque ya, por ejemplo, en cálculo 3 hablamos de funciones reales de variable vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos una función f, ¿sí? Que va de R2 en R, esta es una función que toma valores en los reales, o sea que como tal su rango está en los reales, pero sus variables están en R2, que es una variable vectorial. Estas f's, lo voy a poner así, estas f's particulares que nosotros conocemos de variable real con valor real, ¿sí? Es una función real de variable real, ¿sí? Si está en R3, si está en R4, pues sigue siendo variable vectorial. Si nosotros tenemos aquí un R2, es una función vectorial, ¿sí? O una función con valor vectorial con variable vectorial, ¿sí? Es esto a lo que hace mención función real, una función real con valor que toma un valor en los reales de variable real, o sea, esto de aquí. Eso, pues lógicamente cuando lo representamos es f de x, ¿sí? Donde x es un real, pues f de x es un real también, x cuadrada, por ejemplo, ¿sí? Si tomamos f en 2, pues lógicamente esto es 4, ¿sí? Así de simple. Entonces, nada más son las connotaciones que involucran, ¿no? Pero aquí lo que nos están definiendo es una gráfica, ¿sí? Entonces, yo me adelanté un poquito, ¿sí? Esos pares ordenados que estábamos viendo aquí en la gráfica, ¿sí? Aquí los tenemos. Entonces, es el conjunto de pares ordenados, ¿sí? Considerados como conjuntos de puntos en R2. Esto es R2 o R cruz R, ¿sí? Y lógicamente esto de aquí, pues es lo que vamos a entender como la gráfica de F, ¿sí? A eso hace referencia la definición que estamos viendo. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos a ver. Esta es la que sigue. Dice, definición, la función identidad denotada por I es la función que tiene, entonces, es la función que tiene R, el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Como su dominio y como su regla de correspondencia
I de X igual a X. El valor o el término I es como F, ¿sí? En este caso me están diciendo que I es mi función, ¿sí? Entonces sería como f de x igual a x. Nada más que aquí me lo ponen como i. Y lógicamente esta es una función que definen de esta forma, donde pues los valores de x se corresponden con los valores de la variable. Sí, por eso la llaman identidad. Y al final, pues lógicamente, pues me genera una función o una gráfica que hace algo así. Una recta que tiene como pendiente un ángulo de 45 grados, ¿sí? O pi medios en radianes. Esa es la función identidad. Por otro lado, me definen una función constante, ¿sí? Es donde eh, cada punto del dominio toma el mismo valor del rango, ¿sí? O sea, es el mismo término que da. Vamos a, déjenme subir esto. Pues ya aquí ya no me deja. Vamos a ponerlo acá de este lado. Entonces, simplemente la recta que me dibuja, una recta constante, pues es algo así. ¿Sí? Porque para cada valor del dominio le corresponde un mismo valor, ¿sí? Que sería este. O sea, f de x no varía, es invariable, ¿sí? Pero x sí cambia. Puede tomar todos los valores de los reales y moverse en un solo número, ¿sí? Bien, ahora déjenme pasar a otra página. La función valor absoluto, ¿sí? Me dice, denotada por las barras, ¿sí? Es la función con dominio en R, dada la regla de correspondencia tal cual se manifiesta, ¿no? Esta función valor absoluto ya la hemos discutido, pero lo que nos quieren hacer ver aquí es la gráfica, ¿sí? Dice, en la parte inferior me están diciendo, bueno, x si es x negativa, o sea, x va a tomar los valores positivos, ¿sí? En f, ¿sí? No va a tomar los valores negativos y todos van a ser positivos. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Bueno, lo que me está diciendo es que yo tengo valores y me dice, bueno, es que x siempre es negativa. Toma todos estos valores negativos. Pero x es positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a dar los mismos términos, pero en su valor positivo con respecto a f. ¿Eso qué quiere decir? Yo introduzco f de x, ¿sí? O f de menos x y me va a arrojar x. Eso es lo que me está diciendo. O sea, me dan f de x, donde f de x es igual al valor absoluto de x, ¿sí? Yo sé que esta función siempre es positiva. Entonces, para cada valor que yo le introduzco a la función, siempre me da un valor x.
Entonces, dados los valores negativos, pues lógicamente hace algo así. O sea, en -1 me da 1, en -2 me da 2, en -3 me da 3, en -4 me da 4, en -5 me da 5. ¿Sí? Suponiendo que tengo este de aquí con este de acá, donde este es 8, por ejemplo, y este es, perdón, este es -8 y este es 8. ¿Sí? Así de simple. Y así me puedo seguir con -10, me da 10, y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo único que me está diciendo. Es como em, la función identidad dándome los valores negativos. Ya sé que en la identidad hacemos algo así, ¿sí? Donde todos los negativos se le corresponde un negativo también, ¿sí? Y donde a todo positivo se le corresponde un positivo, pero en este caso a un negativo se le corresponde un positivo en una función donde tenemos una recta, ¿no? Hasta que f de x es 0, o más bien donde x es 0, para f de x pues me da 0. Y bueno, y ya en el siguiente caso pues es más simple, ¿no? Porque para todo valor positivo, x es positivo. Entonces la gráfica de la función pues me la dibuja así. En este sentido, lógicamente tenemos que tener en mente que esto de aquí tiene valor de 45 grados, sí, de 45 grados. Y esto de acá tiene valor de 45 grados. Y el ángulo total de esto de aquí es de 135 grados. ¿Sí? Es decir, la pendiente de eh, la pendiente de este lado es de menos 45 grados y la pendiente de este lado es de 45 grados, que más bien sería lo correcto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ok, todo bien. Déjenme ver una función más y ya pasamos a... Y con eso concluimos. Déjenme ponerla aquí. La función raíz cuadrada, dice denotada por la raíz cuadrada, dice es la función con dominio en el conjunto de todos los números reales, no negativos, con regla de correspondencia raíz cuadrada de x. Es el número no negativo cuyo cuadrado es x. ¿Sí? Así de simple. A partir del 0, ¿sí? Nosotros vamos a tomar todos los valores de x con respecto al lado positivo de las raíces cuadradas. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos enfocamos en la raíz cuadrada, no como función, sino como gráfica, ¿sí? Sabemos que tenemos un lado negativo que hace algo así y otro positivo que hace algo así, más o menos, ¿no? Entonces, a lo que está haciendo referencia es que nada más nos vamos a fijar, en este caso, ¿sí? En la parte positiva, o sea, en las raíces positivas, donde x es un valor positivo. ¿Sí? Porque si tomamos los valores negativos de la variable, o sea, si tomamos los valores a la izquierda de las x, estos de por acá, pues lógicamente ya no estaríamos dentro del conjunto de los números reales, estaríamos saliéndonos del conjunto de los números reales y pasaríamos al conjunto de los números complejos. ¿Sí? Porque no podemos tener raíces negativas. Más bien, no podemos tener raíces con variables negativas o con valores negativos dentro de la variable. Podemos tener raíces negativas, pero no raíces con valores en las variables negativos.
que ya viéndolo desde esta perspectiva, pues si tomamos el más menos de la raíz cuadrada, pues lógicamente eso no es función, pero en este caso, al darnos solo la parte superior, es función. Pero si tomamos por independientemente la parte de abajo también, esto también sería función, sin tomar los valores positivos en cuenta. ¿Sí? Porque por un lado tenemos la parte positiva y por otro lado tenemos la parte negativa. En ese caso, en ambos casos, por separado, tenemos funciones. ¿Sí? Un semicírculo también sería una función, ¿sí? Ya sea el superior o el inferior. ¿Sí? Es decir, si nosotros tomamos un semicírculo y hacemos esto sí es función. Si tomamos un semicírculo, el semicírculo inferior y lo ponemos así, pues esto también es función, ¿sí? Porque no contraviene la definición que dimos. ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? Bueno, hasta aquí parece que no hay mayor problema, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? No, profesor, le iba a decir que sí, que todo bien. Ok, la función máximo entero. La función máximo entero, pues, ¿qué es lo que nos dice? Dice, es la función de condominio en el conjunto de todos los números reales y con regla de correspondencia x es el máximo entero no mayor que x. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tomamos el 2.5 nos da el 2, si tomamos el 4.8 nos da el 4 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que nuestra gráfica sería algo por el estilo. Déjenme poner. Sería algo así. Bueno, no tanto, más o menos, calculándole que sean del mismo tamaño. Algo así. Esta sería más o menos la gráfica, ¿sí? Ya hay funciones, esto se puede complicar todavía más, ¿no? Digo, hasta ahorita no hemos hecho gran cosa. Estamos viendo apenas lo que son algunas condiciones de las funciones. Entonces, no estamos haciendo gran cosa hasta el momento, ¿no? ¿Cuál es la importancia y cuál es la relevancia de una función? ¿Quién más o menos lo tiene claro de ustedes? Porque hasta ahorita, pues, como hemos visto, pues, de alguna forma hemos ejemplificado funciones y nada nuevo, ¿no? O sea, esto a lo mejor ya hasta lo sabían. ¿Cuál es la importancia de una función, jóvenes? La capacidad de una función de poder hacer representaciones con ella dentro del mundo real es lo realmente interesante, ¿sí? Es por eso que las funciones juegan un papel fundamental en el contexto del cálculo, porque con ello podemos hacer modelos matemáticos, ¿sí? Que nos aproximen a cuestiones de la vida real, ¿sí? Ejemplificar, por ejemplo, los movimientos de una bolsa o de un mercado de valores, ¿sí? El movimiento del viento, por ejemplo, ustedes pueden meterse a la red, ¿sí? Al internet y pueden descargarse algún paquete o pueden ver alguna página donde vean ¿cómo se llama? Donde vean el movimiento de las corrientes de marea, el movimiento del viento, el calor, o sea, se pueden hacer un montón de representaciones en la vida real con lo que son las funciones, ¿sí? Y ya veremos con mayor detalle en lo sucesivo, pues lógicamente, más sobre funciones. Si no tienen preguntas, hasta aquí sería la clase del día de hoy, jóvenes. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, pues aquí la dejamos. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan excelente tarde, jóvenes.
me that you love me, even if it's